Bienvenidos a otro video más de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez, y hoy les traigo un video acerca de la articulación temporomandibular, también denominada articulación temporomaxilar. Son sinónimos ambas palabras. Esta es una articulación básicamente que se va a dar entre un hueso de la cara, como lo es el maxilar inferior, llamado actualmente mandíbula, específicamente su porción condilia, con un hueso del cráneo. Entonces un hueso de la cara con un hueso del cráneo, específicamente con el hueso del tiempo, el famoso hueso temporal. Ya vamos a ver más adelante cómo ocurre esta articulación. En esta imagen un poquito más cerca vemos al cóndilo o cabeza del maxilar inferior, cómo ésta se va a articular solamente con la fosa condilia o la fosa maxilar de la base del cráneo de este hueso, que es el hueso temporal. Entonces no se despeguen del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Muy bien, entonces cuando hablamos de articulación temporomandibular tenemos que imaginarnos la base del cráneo. Todo este hueso que ustedes ven en rojo es el hueso temporal, y este que ven en amarillo es el hueso esfenoide. El hueso es muy importante en la base del cráneo. Entonces esta articulación se va a dar entre esta estructura que ustedes ven aquí circular, que es la cavidad glenoidea o cavidad maxilar o fosa maxilar del hueso temporal, y este tubérculo que ustedes ven aquí, que es esta elevación, esta prominencia, que es el tubérculo articular del hueso temporal. Entonces estas dos estructuras son las que me conforman a la propia parte temporal que forma parte de la articulación, como lo pueden ver aquí. La segunda parte que se va a articular, como les he comentado, es la cabeza o cóndilo del maxilar inferior. Esta articulación temporomandibular es una articulación que está separada por un disco articular, un disco fibrocartilaginoso de un tamaño bastante irregular. Este disco va a estar dentro de la articulación, que es una articulación sinovial que está revestida por esta cápsula articular. De hecho, el disco articular se inserta, como pueden ver aquí, en lo que es la propia cápsula de la articulación. Este disco, que es lo que ustedes ven aquí, que tiene forma de boina, aquí rojo, divide a la articulación temporomandibular, que es una articulación diartrosis, es decir, una articulación sinovial, en dos subarticulaciones. Una que va a darse entre la cara superior del disco y la propia fosa del temporal, que sería la porción superior de la articulación, y una que se va a dar entre la parte inferior del disco y el cóndilo del maxilar. De una vez le digo, la división o segmento superior de esta articulación es una articulación de tipo plana o artrodia. Es decir, me permite los movimientos de deslizamiento que vamos a ver más adelante, el de protrusión, el de retracción y los movimientos de lateralización. De manera que es una articulación bicondilia. Mientras que la división inferior es una articulación de tipo en bisagra, también denominada articulación artrodia. Ya saben que los dos son subtipos de articulaciones sinoviales. Muy importante que ustedes revisen mi video de generalidades de articulaciones para que entiendan bien cómo funcionan las articulaciones sinoviales. Entonces esta articulación inferior o esta subarticulación inferior, al ser una articulación en bisagra, es la que me va a permitir abrir y cerrar la boca, es decir, movimientos de apertura y de elevación, de cerrar la boca, que sería algo analógico a la flexión y a la extensión. Entonces, las relaciones anatómicas más importantes, vamos a ver que esta articulación lateralmente, generalmente la articulación se describe como anterior al pabellón auricular y por detrás del arco cigomático. La relación lateral que va a tener subcutánea es una articulación bastante superficial. De hecho, ustedes se ponen un dedo por delante del trago en la oreja y al abrir la boca ustedes van a sentir el movimiento de la articulación, de manera que su relación lateral es solamente piel y un poquito de tejido celular subcutáneo. Su relación medial, ¿cuál va a ser? Recuerden que aquí teóricamente está la articulación. Entonces medialmente encontramos esta estructura que ven aquí, esta puntica, que esa es la espina del esfenoide. Más medial a la articulación vamos a encontrar el agujero espinoso, porque está en relación a la espina, y aún más medial
vamos a encontrar el agujero oval, de manera que estas tres estructuras, la espina, el agujero espinoso y el agujero oval, son relaciones mediales directas a la articulación. Así como medialmente también encontramos gran parte de lo que es la faringe. Relaciones anteriores importantes, esta estructura que es parte del esfenoides, que es la lámina pterigoidea externa o lámina pterigoidea lateral. Allí no se ve bien cómo esta relación anterior, pero vean esta imagen, cómo la lámina pterigoidea externa está anterior aquí, que se supone que está el cóndilo del maxilar, este hueco que ustedes ven aquí. Entonces anterior a él está la lámina pterigoidea externa. Mientras que relaciones posteriores o posterolaterales van a ser la glándula parótida, este nervio que ustedes ven aquí, que es el nervio aurículo temporal, y estos vasos que están aquí, que son la arteria y la vena temporal superficial. Ellos van a hacer relación posterior a la articulación. Como pueden ver en esta imagen, la glándula parótida y este nervio, que es el nervio aurículo temporal, entonces serían relaciones posteriores aquí, que aquí medio se ve el cóndilo, a lo que es la articulación temporomandibular. Vamos a ver entonces cómo va a estar conformada la cápsula articular. Recuerden que toda articulación sinovial tiene una cápsula fibrosa que lo recubre. Entonces esta cápsula fibrosa se inserta en todos los bordes del cóndilo o de la cavidad condílea, perdón, del hueso temporal, en la fosa temporal, y se inserta a nivel de lo que es el cuello, que es lo que prosigue al cóndilo o la cabeza del maxilar superior. Algo muy importante de destacar es este músculo que está en mi video de músculos de la masticación, también los invito a que lo vean, está en mi canal, es el músculo pterigoideo externo o pterigoideo lateral. Él es importante porque él se inserta justamente en la cápsula articular. Es el que me permite, cuando se contrae, llevarme el cóndilo del maxilar hacia adelante e iniciar la apertura de la boca e iniciar el movimiento de protrusión. Por eso es que es importante la inserción de este músculo a nivel de lo que es la cápsula articular. Entonces, este disco articular, como yo les nombré, que es de un tamaño bastante irregular, su cara superior se dice que es cóncavo y convexo, porque vean que tiene una parte cóncava y una parte convexa. Mientras que la cara inferior es totalmente cóncava, se adapta al cóndilo del maxilar inferior. Vean ustedes cómo es el movimiento, la importancia del disco articular cuando nosotros iniciamos la apertura de la boca. Vean allí la boca cerrada. Vean que cuando comienzo a mover la boca, vean cómo el disco es el que se interpone entre las dos partes de la articulación, de manera que juega un papel preponderante, un papel crucial en la función de la articulación. Esta articulación temporomandibular es la única, cabe destacar, articulación sinovial que fisiológicamente se luja. Vean que se luja, totalmente se pierde el contacto articular entre las dos superficies, pero eso es fisiológico, eso es normal que pase. Ahora bien, hay unos ligamentos que me refuerzan a la articulación, son tres en específico, que ayudan a no hacer que ocurra una lujación patológica, es decir, que no ayudan a que esa cabeza del cóndilo del maxilar inferior no se salga de la cavidad del hueso temporal. Esos ligamentos van a ser el ligamento externo, porque está externo, lateral a lo que es la cápsula articular, que es esto, o también llamado ligamento temporomandibular o temporomaxilar. Él va a ir entonces desde lo que es el tubérculo articular del hueso temporal hasta lo que es la cara externa de la rama ascendente del maxilar inferior. El segundo ligamento es un ligamento que vamos a ver en la cara medial a la rama ascendente, que es el ligamento esfenomandibular o esfenomaxilar. Aquí lo vemos mejor. Este ligamento esfenomandibular o esfenomaxilar va a ir desde el hueso esfenoides hasta lo que es la língula, tapando lo que es esta ranura, que es la ranura miloioidea del maxilar inferior, específicamente en su rama ascendente. Es importante que este ligamento, como relaciones laterales, recuerden que estamos viendo una visión medial, va a tener a la arteria maxilar interna, a esta que es una rama de la maxilar interna, que es la arteria meningea media, a este nervio, que es el nervio aurículo temporal, que recuerden que está en estrecha relación posterior a la propia articulación, y también va a estar lateral a este ligamento esfenomaxilar lo que son el nervio alveolar inferior con el vaso, la arteria alveolar inferior. Estos dos nervios que vemos aquí no están tanto en relación con el ligamento, estos son los nervios y la arteria miloioidea. Este nervio en conjunto, aquí este tronco, es la división inferior del trigémino, es decir, el nervio maxilar inferior. Vean que todo en relación a lo que es el ligamento esfenomaxilar. Igualmente este nervio, que es el nervio lingual, no tiene nada que ver con el ligamento esfenomaxilar.
Por último, el último ligamento es el ligamento estilomaxilar o estilomandibular. Este ligamento va a ir desde la apófisis estiloides, igualmente de este hueso, que es el hueso temporal, hasta lo que es el ángulo y el borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior. ¿Cuáles van a ser los movimientos de esta articulación y qué músculos me lo van a hacer? Primero tenemos el movimiento de descenso, es decir, de apertura de la boca, que va a estar dado por el músculo pterigoideo lateral y por músculos infraoideos. Hablo del digástrico, del miloioideo y un solo músculo supraoideo, como es el músculo genioideo. Perdón, los tres músculos son supraoideos, disculpen. Tanto el digástrico como el miloioideo y como el genioideo. Y otra cosa que ayuda a la apertura de la boca básicamente es el efecto de la gravedad. El movimiento contrario antagonista, que va a ser el ascenso o elevación del maxilar inferior, es decir, el cierre de la boca, va a estar dado por el músculo temporal, por el músculo macetero y por el músculo pterigoideo medial. Entonces esos son los dos primeros movimientos que hace la articulación, descenso y elevación, gracias a la cara inferior de la articulación, es decir, a la articulación troclear o en bisagra. Ahora vamos a hablar de los movimientos de deslizamiento anterior y posterior. El de protrusión, que es un ligamento es un movimiento de deslizamiento anterior, va a estar dado por los músculos pterigoideo medial, pterigoideo lateral y el macetero. Mientras que lo contrario, que sería regresar la mandíbula hacia atrás, sería el movimiento de retrusión o retracción. Es lo mismo. Estos van a estar dados por las fibras más posteriores del músculo temporal. Por último, los movimientos de lateralización, como ven aquí, que es echar la mandíbula de un lado a otro, va a estar dado. Por ejemplo, si aquí quiero lateralizar la mandíbula del lado izquierdo, necesito contraer el temporal y el macetero izquierdo, pero también el pterigoideo lateral y pterigoideo medial contralateral del otro lado. De manera que estos cuatro músculos, tanto estos que son ipsilaterales como estos que son contralaterales, son los que me ayudan al movimiento de lateralización hacia un lado. Si lo quiero hacia el otro lado, tengo que mover los músculos contrarios a estos que les acabo de nombrar. Entonces, amigos, este ha sido todo el video de la articulación. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Te dejo aquí los videos de generalidades de articulación, de maxilar inferior, para que ustedes puedan aprender un poco más y ampliar más esta información. No olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí y me puedes seguir en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias.